La condición humana. Hannah Arendt. Prólogo. En 1957 se lanzó al espacio un objeto fabricado por el hombre, y durante varias semanas circundó la Tierra según las mismas leyes de gravitación que hacen girar y mantienen en movimiento a los cuerpos celestes, Sol, Luna y estrellas. Claro está que el satélite construido por el hombre no era ninguna luna, estrella o cuerpo celeste que pudiera proseguir su camino orbital durante un periodo de tiempo que para nosotros, mortales sujetos al tiempo terreno, dura de eternidad a eternidad. Sin embargo, logró permanecer en los cielos, habitó y se movió en la proximidad de los cuerpos celestes como si, a modo de prueba, lo hubieran admitido en su sublime compañía. Este acontecimiento, que no le va a la saga a ningún otro, ni siquiera a la descomposición del átomo, se hubiera recibido con absoluto júbilo, de no haber sido por las incómodas circunstancias políticas y militares que concurrían en él. No obstante, cosa bastante curiosa, dicho júbilo no era triunfal. No era orgullo o pavor ante el tremendo poder y dominio humano lo que abrigaba el corazón del hombre, que ahora, cuando levantaba la vista hacia el firmamento, contemplaba un objeto salido de sus manos. La inmediata reacción, expresada bajo el impulso del momento, era de alivio ante el primer paso de la victoria del hombre sobre la prisión terrena. Y esta extraña afirmación, lejos de ser un error de algún periodista norteamericano, inconscientemente era el eco de una extraordinaria frase que, hace más de 20 años, se esculpió en el obelisco fúnebre de uno de los grandes científicos rusos. Cito: «La humanidad no permanecerá atada para siempre a la tierra». Fin de cita. Durante tiempo, esta creencia ha sido lugar común. Nos muestra que en todas partes los hombres no han sido en modo alguno lentos en captar y ajustarse a los descubrimientos científicos y al desarrollo técnico, sino que por el contrario los han sobrepasado en décadas. En este, como en otros aspectos, la ciencia ha afirmado y hecho realidad lo que los hombres anticiparon en sueños que no eran descabellados ni vanos. La única novedad es que uno de los más respetables periódicos de este país publicó en primera página lo que hasta entonces había pertenecido a la escasamente respetada literatura de ciencia ficción, a la que, por desgracia, nadie ha prestado la atención que merece como vehículo de sentimientos y deseos de la masa. La trivialidad de la afirmación no debe hacernos pasar por alto su carácter extraordinario, ya que, aunque los cristianos se han referido a la tierra como un valle de lágrimas y los filósofos han considerado su propio cuerpo como una prisión de la mente o del alma, nadie en la historia de la humanidad ha concebido la tierra como cárcel del cuerpo humano, ni ha mostrado tal ansia para ir literalmente de aquí a la luna. La emancipación y secularización de la Edad Media, que comenzó con un desvío, no necesariamente de Dios, sino de un Dios que era el Padre de los hombres en el cielo, ha de terminar con un repudio todavía más ominoso de una tierra que fue la madre de todas las criaturas vivientes bajo el firmamento. La tierra es la misma quintesencia de la condición humana y la naturaleza terrena, según lo que sabemos. Quizás sea única en el universo con respecto a proporcionar a los seres humanos un hábitat en el que moverse y respirar sin esfuerzo ni artificio. El artificio humano del mundo separa la existencia humana de toda circunstancia meramente animal, pero la propia vida queda al margen de este mundo artificial y, a través de ella, el hombre se emparenta con los restantes organismos vivos. Desde hace algún tiempo, los esfuerzos de numerosos científicos se están encaminando a producir vida, también artificial,
a cortar el último lazo que sitúa al hombre entre los hijos de la naturaleza. El mismo deseo de escapar de la prisión de la tierra se manifiesta en el intento de crear vida, en el tubo de ensayo, de mezclar, cito, plasma de germen congelado, perteneciente a personas de demostrada habilidad, con el microscopio a fin de producir seres humanos superiores, y de alterar su tamaño, aspecto y función. Fin de cita. Y sospecho que dicho deseo de escapar de la condición humana subraya también la esperanza de prolongar la vida humana más allá del límite de los 100 años. Este hombre futuro, que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman, parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado. Gratuito don que no procede de ninguna parte, materialmente hablando, que desea cambiar, por decirlo así, por algo hecho por él mismo. No hay razón para dudar de nuestra capacidad para lograr tal cambio, de la misma manera que tampoco existe para poner en duda nuestra actual capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra. La única cuestión que se plantea es si queremos o no emplear nuestros conocimientos científicos y técnicos en este sentido, y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos. Se trata de un problema político de primer orden, y por lo tanto no cabe dejarlo a la decisión de los científicos o políticos profesionales. Mientras tales posibilidades quizás sean aún de un futuro lejano, los primeros efectos de los triunfos singulares de la ciencia se han dejado sentir en una crisis dentro de las propias ciencias naturales. La dificultad reside en el hecho de que las verdades del moderno mundo científico, si bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan a la normal expresión del discurso y del pensamiento. En cuanto estas verdades se expresen conceptual y coherentemente, las exposiciones resultantes serán, quizá no tan sin sentido como círculo triangular, pero mucho más que un león alado. Erwin Schrödinger. Todavía no sabemos si esta es una situación final, pero pudiera ser que nosotros, criaturas atadas a la tierra, que hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del universo, seamos incapaces de entender, esto es, de pensar y hablar sobre las cosas que, no obstante, podemos hacer. En este caso, sería como si nuestro cerebro, que constituye la condición física, material, de nuestros pensamientos, no pudiera seguir lo que realizamos, y en adelante necesitáramos máquinas artificiales para elaborar nuestro pensamiento y habla. Si sucediera que conocimiento, en el moderno sentido de know-how, y pensamiento se separasen definitivamente, nos convertiríamos en impotentes esclavos, no tanto de nuestras máquinas como de nuestros know-how, y reflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto técnicamente posible, por muy mortífero que fuera. Sin embargo, incluso dejando de lado estas últimas y aún inciertas consecuencias, la situación creada por las ciencias es de gran significación política. Donde quiera que esté en peligro lo propio del discurso, la cuestión se politiza, ya que es precisamente el discurso lo que hace del hombre un ser único. Si siguiéramos el consejo con el que nos apremian tan a menudo de ajustar nuestras actitudes culturales al presente estado del desarrollo científico, adoptaríamos con toda seriedad una forma de vida en la que el discurso dejaría de tener significado, ya que las ciencias de hoy en día han obligado a adoptar un lenguaje de símbolos matemáticos que, si bien en un principio eran solo abreviaturas de las expresiones habladas, ahora contiene otras expresiones que resulta imposible traducir a discurso. La razón por la que puede ser prudente desconfiar del juicio político de los científicos, qua científicos, no es fundamentalmente su falta de carácter, que no se negarán a desarrollar armas atómicas
o su ingenuidad, que no entenderán que una vez desarrolladas dichas armas, serían los últimos en ser consultados sobre su empleo, sino, concretamente, el hecho de que se mueven en un mundo donde el discurso ha perdido su poder. Y cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente, solo tiene sentido en el grado en que puede expresarlo. Tal vez haya verdades más allá del discurso, y tal vez sean de gran importancia para el hombre en singular, es decir, para el hombre en cuanto no sea un ser político, pero los hombres en plural, o sea, los que viven, se mueven y actúan en este mundo, solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros a sí mismos. Más próximo, y quizás igualmente decisivo, es otro hecho no menos amenazador: el advenimiento de la automatización, que probablemente en pocas décadas vaciará las fábricas y liberará a la humanidad de su más antigua y natural carga, la del trabajo y la servidumbre a la necesidad. También aquí está en peligro un aspecto fundamental de la condición humana, pero la rebelión contra ella, el deseo de liberarse de la fatiga y molestia, no es moderna sino antigua, como la historia registrada. La liberación del trabajo en sí no es nueva. En otro tiempo se contó entre los privilegios más firmemente asentados de unos pocos. En este caso, parece como si el progreso científico y el desarrollo técnico solo hubieran sacado partido para lograr algo que fue un sueño de otros tiempos, incapaces de hacerlo realidad. Sin embargo, esto es únicamente en apariencia. La edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. Por lo tanto, la realización del deseo, al igual que sucede en los cuentos de hadas, llega en un momento en que solo puede ser contraproducente, puesto que se trata de una sociedad de trabajadores que está a punto de ser liberada de las trabas del trabajo. Y dicha sociedad desconoce esas otras actividades más elevadas y significativas, por cuyas causas merecería ganarse esa libertad. Dentro de esta sociedad, que es igualitaria porque esa es la manera de hacer que los hombres vivan juntos, no quedan clases, ninguna aristocracia de naturaleza política o espiritual, a partir de la que pudiera iniciarse de nuevo una restauración de las otras capacidades del hombre. Incluso los presidentes, reyes y primeros ministros consideran sus cargos como tarea necesaria para la vida de la sociedad y, entre los intelectuales, únicamente quedan individuos solitarios que mantienen que su actividad es trabajo y no un medio de ganarse la vida. Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Este libro no ofrece respuesta a estas preocupaciones y perplejidades. Dichas respuestas se dan a diario y son materia de política práctica, sujeta al acuerdo de muchos. Nunca consisten en consideraciones teóricas o en la opinión de una persona, como si se tratara de problemas que solo admiten una posible y única solución. Lo que propongo en los capítulos siguientes es una reconsideración de la condición humana desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y experiencias. Evidentemente, es una materia digna de meditación, y la falta de meditación, la imprudencia o desesperada confusión o complaciente repetición de verdades que se han convertido en triviales y vacías, me parece una de las sobresalientes características de nuestro tiempo. Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos. En efecto, lo que hacemos es el tema central del presente libro. Se refiere solo a las más elementales articulaciones de la condición humana, con esas actividades que tradicionalmente, así como según la opinión corriente, se encuentran al alcance de todo ser humano. Por esta y otras razones, la más elevada y quizás más pura actividad de la que es capaz el hombre, la de pensar,
se omite en las presentes consideraciones. Así, pues, y de manera sistemática, el libro se limita a una discusión sobre labor, trabajo y acción, que constituye sus 3 capítulos centrales. Históricamente, trato en el último capítulo de la época moderna y a lo largo del libro de las varias constelaciones dentro de la jerarquía de actividades tal como las conocemos desde la historia occidental. No obstante, la Edad Moderna no es lo mismo que el mundo moderno. Científicamente, la Edad Moderna que comenzó en el siglo XVII terminó al comienzo del XX. Políticamente, el mundo moderno, en el que hoy día vivimos, nació con las primeras explosiones atómicas. No discuto este mundo moderno, contra cuya condición contemporánea he escrito el presente libro. Me limito, por un lado, al análisis de esas generales capacidades humanas que surgen de la condición del hombre y que son permanentes, es decir, que irremediablemente no pueden perderse mientras no sea cambiada la condición humana. Por otro lado, el propósito del análisis histórico es rastrear en el tiempo la alienación del mundo moderno, su doble huida de la Tierra al universo y del mundo al yo, hasta sus orígenes, con el fin de llegar a una comprensión de la naturaleza de la sociedad tal como se desarrolló y presentó en el preciso momento en que fue vencida por el advenimiento de una nueva y aún desconocida edad.